Mamá, ¿por qué el abuelo escondería una carta para ti? Esa fue la pregunta de mi hija de 10 años que hizo que el tiempo pareciera detenerse. Lo que sostenía entre sus manos era un sobre amarillento, con mi nombre escrito en una caligrafía que habría reconocido incluso con los ojos cerrados. En ese momento todavía no sabía que aquellas pocas hojas iban a derrumbar una mentira que mi familia había sostenido durante años. Todo empezó una tarde de sábado. Habíamos ido a la antigua casa de mis padres para terminar de ordenar algunas habitaciones que seguían casi intactas desde que mi papá falleció. Mi hija, como cualquier niña curiosa, se cansó rápidamente de verme revisar cajas y me preguntó si podía buscar hojas para hacer unos dibujos. Le dije que sí, siempre y cuando no moviera objetos pesados. El estudio de mi padre era el único lugar que casi nadie tocaba. Conservaba el olor de los libros viejos, una lámpara de escritorio que ya no funcionaba y decenas de carpetas perfectamente acomodadas. Yo estaba en el pasillo cuando escuché el ruido seco de un cajón golpeando contra el piso. Mamá, creo que esto estaba atorado. Entré de inmediato. El cajón se había salido por completo de su riel y detrás de él había un pequeño espacio oculto. Mi hija se agachó antes que yo y sacó un sobrecubierto por una fina capa de polvo. Lo limpió con la manga de su suéter y frunció el ceño. Mamá, creo que el abuelo quería que tú leyeras esto. Sentí un nudo en el estómago. Tomé el sobre con cuidado. En el frente estaba escrito mi nombre con la letra de mi padre. No era una copia, no era una nota cualquiera, era su escritura. Respiré hondo para que mi hija no notara el temblor de mis manos. Sonreí con tranquilidad y le pedí que fuera a la sala a seguir dibujando, mientras yo revisaba aquel papel. Esperé a quedarme sola antes de abrirlo. Las primeras líneas bastaron para comprender que algo no encajaba con la historia que mi familia me había contado durante años. Levanté la vista, todavía sin poder creer lo que acababa de leer. Si aquella carta era auténtica, alguien había hecho todo lo posible para que nunca llegara a mis manos. Y en ese instante comprendí que no estaba frente a un simple recuerdo de mi padre, sino frente al inicio de una verdad que cambiaría para siempre la historia de nuestra familia. Durante años acepté la versión que mi familia repetía como si fuera un hecho imposible de discutir. Después de la muerte de mi padre, mi hermano y mi tía fueron quienes organizaron todo en el funeral, los documentos, las reuniones familiares e incluso las conversaciones sobre lo que él supuestamente había querido antes de partir. Siempre decían lo mismo, que mi padre había pedido que no removiéramos el pasado, que deseaba evitar conflictos entre nosotros, que había dejado todo perfectamente resuelto y que lo mejor era respetar su voluntad sin hacer preguntas. Yo estaba atravesando el duelo y sinceramente nunca tuve fuerzas para poner en duda esas palabras. Confié en ellos porque era mi familia. Pensé que si mi padre había expresado algún último deseo, ellos simplemente estaban cumpliéndolo. Sin embargo, ahora que sostenía aquella carta entre las manos, muchos recuerdos empezaban a verse diferentes. Recuerdé la rapidez con la que vaciaron el estudio apenas unas semanas después del funeral. También recordé que mi tía insistió varias veces en que no había nada importante entre los papeles de mi padre y que era mejor donar la mayoría de los documentos para cerrar esa etapa. En aquel momento me pareció un gesto práctico. Ahora sonaba demasiado conveniente. Incluso vinieron a mi memoria pequeños comentarios que antes pasaron desapercibidos. Cada vez que preguntaba por alguna libreta, una carpeta o una caja que yo recordaba haber visto en el estudio, siempre recibía respuestas distintas. Un día decían que se había perdido durante la mudanza. Otro día aseguraban que mi padre la había tirado meses antes de morir. Nunca coincidían. Mientras yo permanecía inmóvil con el sobre en las manos, mi hija se acercó desde la sala con uno de sus dibujos. Mamá, si el abuelo escribió una carta para ti, ¿por qué nadie te la dio? Era una pregunta sencilla, hecha con la inocencia de una niña de 10 años, pero yo no tenía respuesta. Y quizás eso era lo que más miedo me daba, porque por primera vez entendí que el problema no era solo la existencia de aquella carta, era todo
lo que alguien había tenido que hacer para mantenerla escondida durante tantos años. Entonces decidí leer la carta completa, palabra por palabra, con él sobre todavía entre las manos. Me senté en la vieja silla del escritorio de mi padre. Durante unos segundos, solo observé el papel. Era el mismo tipo de hojas que él siempre usaba para escribir cartas importantes, y el olor a tinta envejecida hizo que, por un instante, sintiera que aún estaba cerca. Comencé a leer, con calma. Si esta carta llegó a tus manos, hija, significa que el destino encontró el camino que yo ya no pude recorrer. Sentí un nudo en la garganta. Las siguientes líneas hablaban de mí, pero también de mi hija. Mi padre escribía que verla crecer había sido uno de los regalos más grandes de sus últimos años. Decía que esperaba que ella nunca perdiera la curiosidad ni la bondad que la hacían especial. Al leer esas palabras, no pude evitar imaginar las tardes en que ambos pasaban horas armando rompecabezas o dibujando juntos en el jardín. Pero el tono de la carta cambió de repente. No quiero que sigas creyendo una historia que no es cierta. Volví a leer esa frase 2 veces. Era exactamente lo contrario de todo lo que mi hermano y mi tía habían repetido desde su muerte. Mi padre aseguraba que jamás pidió que se ocultaran asuntos familiares, ni que se destruyeran documentos. Al contrario, decía que siempre creyó que la verdad, por dolorosa que fuera, era la única forma de mantener unida a una familia. Más adelante mencionaba unos papeles importantes que había preparado y que debían llegar directamente a mí en documentos que, según sus propias palabras, explicarían muchas decisiones tomadas durante los últimos años de su vida. Nunca había visto esos documentos. Nunca nadie me habló de ellos. Entonces, apareció una frase que hizo que el silencio de la habitación se sintiera aún más pesado. Hubo un momento en que dejé de confiar plenamente en una persona muy cercana. No escribía el nombre, solo añadía que esperaba haber dejado suficientes pistas para que algún día pudiera entender lo ocurrido. Cuando terminé de leer la última línea de aquella primera hoja, respiré profundamente y cerré los ojos. La carta no respondía a mis dudas, las multiplicaba, y si mi padre decía la verdad, alguien había ocultado mucho más que un simple sobre. Necesitaba comprobar si aquellas palabras podían sostenerse con hechos. No podía sacar conclusiones solo por una carta, por más que estuviera escrita con la letra de mi padre. Si realmente alguien había ocultado parte de la verdad, tenía que encontrar algo que confirmara sus palabras. Lo último que quería era dejarme llevar por la emoción y cometer un error. Esperé a que mi hija se sentara en la sala con sus colores y sus cuadernos. Desde donde estaba, podía verla perfectamente. De vez en cuando levantaba la vista para enseñarme algún dibujo, y yo le respondía con una sonrisa, procurando que no notara la inquietud que llevaba por dentro. Volví al estudio. Empecé a revisar las cajas que aún permanecían en los estantes. Abrí carpetas con paciencia, limpié el polvo de viejos álbumes y separé papeles que nadie había tocado en años. La mayoría eran recibos de servicios, garantías de electrodomésticos y notas sin importancia, hasta que encontré algo diferente. Era un pequeño paquete de recibos sujetos con un clip metálico. Al revisar las fechas, noté que varios correspondían a los últimos meses de vida de mi padre. Lo extraño era que algunas operaciones coincidían con días en los que mi hermano siempre aseguró que él ya no salía de casa ni tomaba decisiones. Por su mes, aquellas fechas no encajaban. Seguí buscando y encontré una fotografía donde aparecía mi padre sonriendo junto a una mujer mayor que reconocí casi de inmediato. Era doña Teresa, la vecina que había vivido frente a mis padres durante más de 20 años. Hacía mucho tiempo que no hablábamos, pero decidí pasar a saludarla antes de irnos. Cuando me vio, me recibió con un abrazo sincero. Conversamos unos minutos sobre el tiempo y los recuerdos del barrio. Hasta que mencioné la carta, su expresión cambió por completo. Bajó la voz y dijo algo que no esperaba escuchar. Pensé que nunca la encontrarías.
Tu padre estaba muy preocupado antes de morir. Antes de despedirme, añadió un nombre que llevaba años sin escuchar. Si quieres entender todo, Vasca e Ernesto. Él sabía más de lo que parecía. Regresé a la casa con el corazón acelerado. La primera llamada que hice cambió por completo el rumbo de la historia. El nombre de Ernesto despertó recuerdos que tenía casi olvidados. Era uno de los amigos más cercanos de mi padre. Durante años, compartieron desayunos los domingos, largas conversaciones y hasta pequeños viajes de pesca. Después de la muerte de mi papá, dejó de aparecer en las reuniones familiares y, con el tiempo, nadie volvió a mencionarlo. Busqué su número entre viejos contactos y, para mi sorpresa, seguía activo. Cuando respondió, me presenté. Hubo unos segundos de silencio antes de que dijera mi nombre. Con una mezcla de alivio y tristeza, pensé que algún día me llamarías. Acordamos vernos esa misma tarde en una cafetería cercana. No quise llevar a mi hija a esa conversación, así que una vecina de confianza se ofreció a cuidarla un par de horas. Mientras yo regresaba, Ernesto llegó con una carpeta delgada bajo el brazo. Apenas nos sentamos, me miró fijamente. Tu padre quería hablar contigo antes de morir. Lo intentó más de una vez. Sentí que el estómago se me cerraba. Le pregunté por qué nunca ocurrió. Bajó la mirada antes de responder. Porque cada vez que él pedía verte a solas, alguien encontraba una excusa para impedirlo. No mencionó nombres de inmediato, pero tampoco hizo falta. Mi mente comenzó a unir demasiadas piezas al mismo tiempo. Después me contó que, durante los últimos meses de vida de mi padre, hubo discusiones familiares muy fuertes. Mi papá insistía en dejar por escrito ciertas decisiones y en asegurarse de que yo las conociera personalmente. Sin embargo, esas conversaciones terminaban siempre en tensión, y Ernesto notó que mi padre empezaba a desconfiar de algunas personas, de su propio entorno. Entonces abrió la carpeta y sacó una copia de una nota escrita por mi padre. No era la carta que yo había encontrado, pero la letra era la misma. Me pidió que la guardara por si algún día tú aparecías haciendo preguntas. En ese instante comprendí que la carta escondida no había sido un accidente. Alguien había intervenido antes de que la verdad pudiera llegar hasta mí. Regresé a casa con muchas más certezas que dudas. Sabía que no podía acusar a nadie sin pruebas suficientes, pero también entendía que había llegado el momento de hacer algunas preguntas. Pensé que bastaría con hacer unas cuantas preguntas, pero todos reaccionaron demasiado rápido. No quise organizar una confrontación dramática ni señalar a nadie desde el principio. Después de hablar con Ernesto, entendí que necesitaba observar las reacciones antes que escuchar las respuestas. A veces, el silencio dice mucho más que una explicación preparada. Esa misma tarde, llamé a mi hermano y le pedí que pasara por la casa. Poco después, llegó también mi tía, porque según ella, si había un problema familiar, era mejor hablarlo entre todos. Aquella frase me pareció curiosa. Yo solo había dicho que necesitaba hacer unas preguntas. Nos sentamos en la sala. Saqué el sobre, pero todavía no mostré la carta. Mientras ordenábamos el estudio de papá, mi hija encontró esto. Mi hermano se quedó completamente inmóvil. No preguntó qué era. Solo fijó la mirada en el sobre como si lo reconociera desde el primer instante. Mi tía fue la primera en hablar. Debe ser algún papel viejo sin importancia. La seguridad con la que lo dijo desapareció apenas vio mi expresión. Le pregunté si recordaba haber visto ese sobre antes. Primero respondió que no. Unos minutos después dijo que quizá lo había visto entre unos documentos, aunque no estaba segura. Más tarde, aseguró que ni siquiera recordaba cómo había quedado organizado el estudio después del funeral. Cada respuesta era diferente. Mi hermano, en cambio, casi no hablaba. Se limitaba a decir que habían pasado muchos años y que remover el pasado no serviría de nada. En ese momento escuché unos pasos. Mi hija había salido de la cocina con un vaso de agua y alcanzó a escuchar parte de la conversación. Miró a su tío y luego me miró a mí. ¿Están discutiendo por la carta del abuelo? El silencio que siguió fue más incómodo que cualquier respuesta. Noté la preocupación en su rostro y comprendí que aquella conversación estaba dejando de ser un asunto entre adultos. Me levanté con calma. Le pedí a mi hija que fuera a terminar su dibujo y esperé a que cerrara la puerta de su habitación. Después, miré nuevamente a mi hermano y a mi tía.
Ya no necesitaba que confesaran nada. Sus reacciones habían dicho mucho más de lo que imaginaban. Aquella noche, mientras releía la carta por tercera vez, descubrí un detalle escondido entre las últimas páginas que hasta entonces había pasado completamente desapercibido. Esa noche, cuando por fin la casa quedó en silencio y mi hija ya dormía, volví a sentarme en el estudio de mi padre. Había leído la carta varias veces, pero algo seguía inquietándome. Recordaba cada palabra, cada pausa y cada frase. Sin embargo, tenía la sensación de que faltaba algo. Tomé nuevamente las hojas y las coloqué sobre el escritorio. Fue entonces cuando noté un pequeño doblez en la última página. Era tan que podía pasar desapercibido si uno solo leía el contenido sin examinar el papel con atención. Con mucho cuidado desdoblé esa parte. Dentro había una hoja más pequeña, perfectamente escondida entre las otras. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La letra era la misma. Sin contraste, esta página significa que nadie logró destruir por completo lo que necesitaba saber. Sentí un escalofrío. Mi padre explicaba que había decidido separar parte de la información porque ya no confiaba plenamente en que sus documentos permanecieran donde los dejaba. Escribía que había notado movimientos extraños en su estudio y que algunos papeles cambiaban de lugar sin que él los hubiera tocado. No acusaba directamente a nadie, solo decía que la desconfianza había llegado demasiado lejos y que prefería dejar pistas antes que nombres. Después apareció una indicación mucho más concreta. Mencionaba una pequeña caja metálica guardada en un sitio que solo nosotros dos conocíamos. Años atrás, cuando yo era adolescente, él escondía allí objetos que consideraba importantes y siempre bromeaba diciendo que era nuestro lugar secreto. Hacía tanto tiempo que no pensaba en ese rincón que casi lo había olvidado. Al final de la hoja escribió una frase que me hizo contener las lágrimas. No busques venganza, busca la verdad. La verdad será suficiente para que cada quien enfrente las consecuencias de sus propios actos. En ese momento comprendí que la carta nunca había estado incompleta por casualidad. Mi padre sabía que alguien podía intentar impedir que su mensaje llegara hasta mí. Why, aún así, encontró la manera de dejar un último camino. Doblé cuidadosamente la hoja. La guardé de nuevo en el sobre y respiré hondo. A la mañana siguiente iría a buscar aquella caja metálica. Lo que encontré después confirmó que nadie había dicho toda la verdad. A la mañana siguiente dejé a mi hija en la escuela como cualquier otro día. No quería que sintiera el peso de un conflicto que todavía pertenecía al mundo de los adultos. Antes de bajar del auto, me sonrió y dijo algo que se quedó conmigo durante horas. Mamá, el abuelo siempre decía que las cosas importantes aparecen cuando uno deja de tener miedo. Asentí sin contarle que esas palabras parecían describir exactamente lo que estaba viviendo. Después, regresé a la antigua casa. El lugar que mi padre mencionaba seguía igual que años atrás. Detrás de una vieja repisa de madera había un compartimiento pequeño que solo nosotros conocíamos. Moví la tabla con cuidado y tal como él había escrito, encontré una caja metálica cubierta de polvo. Dentro había varios documentos perfectamente protegidos en fundas transparentes. Había copias de correspondencia escrita por mi padre, recibos de movimientos bancarios cotidianos, notas fechadas y una lista donde registraba algunas conversaciones importantes. Nada parecía exagerado ni fuera de lo común. Precisamente por eso resultaba tan convincente. Me senté en el suelo y comencé a ordenar todo por fechas. Cada documento coincidía con los momentos mencionados en la carta. Las fechas demostraban que mi padre siguió tomando decisiones personales mucho después de lo que mi hermano y mi tía siempre aseguraron. También confirmaban que ciertos papeles habían sido preparados para entregármelos pero nunca llegaron a mis manos. La imagen completa empezaba a formarse. No era un solo hecho aislado. Era una cadena de pequeñas decisiones que, juntas, habían construido una versión falsa de nuestra historia familiar. Esa tarde, cuando recogí a mi hija de la escuela, me encontró más tranquila. Mientras cenábamos,
Me preguntó si había descubierto algo importante. Le respondí con una sonrisa. Sí, y también entendí que decir la verdad a veces da miedo, pero esconderla puede hacer mucho más daño. Ella guardó silencio unos segundos antes de tomar mi mano. Entonces hay que ser valientes, ¿verdad? Apreté su mano con cariño. Por primera vez desde que encontró aquella carta, sentí que ya no caminaba entre dudas. Las pruebas hablaban por sí solas. Ahora solo faltaba enfrentar a quienes habían construido aquella mentira. No quería una discusión llena de gritos ni reproche. Mi padre había escrito con claridad que buscara la verdad, no la venganza. Por eso llamé a mi hermano, a mi tía y a 2 familiares que habían estado presentes durante los últimos meses de vida de mi padre. Les pedí que nos reuniéramos en la antigua casa porque necesitaba aclarar algo importante. Mi hija pasó la tarde con una vecina de confianza. Solo le dije que los adultos tenían una conversación pendiente y que después iríamos por un helado, como le había prometido. Cuando todos estuvieron sentados, respiré hondo y coloqué sobre la mesa el sobre, la carta y la carpeta con los documentos. Nadie habló. Comencé leyendo las primeras líneas escritas por mi padre. Su voz parecía regresar a la habitación a través de cada palabra. Después fui mostrando los recibos, las notas fechadas y la correspondencia que había encontrado en la caja metálica. No levanté la voz. Solo iba explicando el orden de los hechos. Las fechas coincidían. Los documentos se complementaban. Cada pieza confirmaba lo que la carta insinuaba desde el principio. Mi hermano fue el primero en reaccionar. Dijo que solo habían intentado evitar conflictos y que algunas decisiones se tomaron pensando en proteger a toda la familia. Mi tía asintió enseguida, pero al intentar explicar lo ocurrido, volvió a cambiar detalles importantes. Primero aseguró que nunca supo de la existencia de esos papeles. Minutos después admitió que había visto algunos, aunque insistía en que no recordaba exactamente cuándo. Las contradicciones ya eran imposibles de ocultar. Uno de los familiares presentes preguntó directamente por qué nadie me había informado de aquellos documentos si estaban dirigidos a mí. Nadie respondió. El silencio fue mucho más pesado que cualquier excusa. En ese momento escuchamos abrirse la puerta principal. Mi hija había regresado antes de lo previsto con la vecina. Alcanzó a escuchar únicamente las últimas palabras de la conversación. Me acerqué de inmediato, la abracé y le expliqué que ya todo estaba bien, que los adultos por fin estaban hablando con sinceridad. Ella solo miró la fotografía de su abuelo sobre el mueble y sonrió con tristeza. Pensé que la verdad ya había salido completamente a la luz, pero aún faltaba descubrir por qué aquella mentira había comenzado realmente. Creí que todo terminaría allí, pero aún faltaba la revelación más importante. Después de varios minutos de silencio, fue mi hermano quien finalmente habló. Ya no tenía sentido seguir negándolo. Bajó la mirada y con una voz que apenas podía sostener, admitió que la carta nunca llegó a mis manos porque él y mi tía tomaron la decisión de ocultarla. No lo hicieron por un solo motivo. Según explicó, después de la muerte de mi padre, temían que salieran a la luz viejas diferencias familiares que terminaran rompiendo la poca unión que quedaba. Pero mientras hablaba, sus propias palabras revelaban otra realidad. Ocultar la carta también les permitía mantener el control de decisiones que mi padre había querido compartir conmigo. Durante años acepté resoluciones que nunca entendí del todo porque confiaba en ellos. Había renunciado a participar en conversaciones importantes creyendo que esa era la voluntad de mi padre, cuando en realidad él había dejado escrito exactamente lo contrario. Mi tía rompió a llorar. Reconoció que al principio creyó que esconder la carta sería algo temporal, solo hasta que las cosas se calmaran. Sin embargo, el tiempo fue pasando y admitir la verdad resultaba cada vez más difícil. Una mentira terminó obligándolos a inventar otra, y luego otra más. No todos reaccionaron igual. Uno de mis primos pidió disculpas por haber repetido durante años una versión que nunca comprobó. Dijo que también había confiado ciegamente en lo que le contaron. Mi hermano, en cambio, necesitó más tiempo para aceptar el daño que habían causado. No intentó justificarlo otra vez, pero tampoco encontró palabras suficientes para reparar tantos años de silencio. Mientras los escuchaba,
volví a pensar en la última frase de mi padre. No busques venganza, busca la verdad. Por fin entendía lo que quiso decir. Su mayor deseo nunca fue dejar enfrentada a la familia. Quería que cada uno pudiera decidir cómo actuar después de conocer los hechos reales, sin manipulaciones ni secretos. La verdad no borraba el dolor de los últimos años, pero al menos nos devolvía la libertad de construir el futuro sobre algo auténtico. La verdad ya estaba fuera, y ahora cada uno tendría que asumir su parte. Los días que siguieron fueron muy distintos a lo que había imaginado. No hubo escenas dramáticas, ni cambios de un momento para otro. La verdad no resolvió todo de inmediato, pero sí obligó a cada persona a enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Mi hermano aceptó revisar, junto con el resto de la familia, los documentos que mi padre había dejado. Aquellas conversaciones permitieron corregir varias decisiones que se habían tomado basándose en una versión incompleta de los hechos. Algunos recuerdos familiares regresaron a su lugar y ciertos objetos que durante años permanecieron guardados volvieron a compartirse entre quienes realmente tenían un vínculo especial con ello. Más que el valor material, lo importante era el significado. Entre esas cajas recuperé el viejo reloj que mi padre siempre llevaba cuando salíamos de paseo, un cuaderno donde escribía pequeñas reflexiones y un álbum de fotografías que yo creía perdido para siempre. Al mostrarle las imágenes a mi hija, descubrí una parte de mi padre que ella nunca había podido conocer. Pasamos una tarde entera escuchando historias sobre su abuelo, no las historias marcadas por el silencio o los secretos, sino las verdaderas, las que hablaban de su paciencia, de su sentido del humor y de la forma en que encontraba tiempo para cualquiera que necesitara conversar. Mi hija escuchaba con atención antes de dormir. Se quedó pensando unos segundos y luego me preguntó, ¿crees que el abuelo estaría contento ahora? Sonreí. Creo que sí o no porque todos estemos de acuerdo, sino porque ya nadie necesita esconder la verdad. Ella asintió con esa tranquilidad que solo tienen los niños cuando sienten que todo vuelve a estar en su lugar. Nuestra relación con algunos familiares cambió para siempre. Con otros, poco a poco empezamos a reconstruir la confianza, esta vez sobre la honestidad y no sobre versiones convenientes. Entendí que la justicia no siempre llega con castigos espectaculares. A veces llega cuando la verdad recupera el espacio que nunca debió perder. Permite que una familia deje de vivir bajo el peso de una mentira. Pensé que ese sería el último capítulo, hasta que mi hija hizo una última pregunta. Aquella noche, después de cenar, mi hija se sentó a mi lado en el sofá con el álbum de fotografías sobre las piernas. Había pasado un buen rato mirando cada imagen con una curiosidad que me conmovía. De repente, levantó la vista y me hizo la pregunta que había quedado pendiente desde el día en que encontró la carta. Mamá, si yo no hubiera encontrado ese sobre, ¿alguna vez habría sabido la verdad? Me quedé en silencio unos segundos. Miré la fotografía de mi padre, sonriendo junto a nosotros años atrás y comprendí que nunca podría responder con absoluta certeza. No lo sé, le dije con sinceridad, pero sí sé que tu abuelo nunca dejó de buscar la manera de que algún día la verdad llegara hasta nosotros. Ella acarició con cuidado una de las hojas del álbum. Entonces él confió en que alguien la encontraría. Asentí. Y en ese momento entendí que el verdadero legado de mi padre no eran los documentos, ni los objetos que habíamos recuperado, ni las decisiones que finalmente pudimos corregir. Su mayor herencia era la convicción de que ninguna familia puede construir un futuro sano sobre mentiras, por muy bien intencionadas que parezcan al principio. Con el paso de las semanas cumplí el deseo más importante que había escrito en la carta. Reuní todas sus cartas, fotografías, cuadernos y recuerdos en una sola caja, perfectamente organizada y al alcance de toda la familia. Nadie volvería a esconder una parte de nuestra historia. Quien quisiera conocerla podría hacerlo completa. Algunos familiares tardaron más que otros en acercarse nuevamente. La confianza no regresó de un día para otro, pero las conversaciones dejaron de estar llenas de silencios incómodos. Por primera vez en muchos años hablábamos con honestidad. Incluso cuando era difícil, mi hija también cambió. Cada vez que alguien le preguntaba por su abuelo, sonreía y decía que él le había dejado un regalo muy especial. No hablaba de la carta
Hablaba del valor de decir la verdad. A veces pienso que aquella tarde, ella solo buscaba unas hojas para dibujar. Sin embargo, terminó encontrando mucho más que un sobre escondido. Encontró la oportunidad de devolverle la voz a un abuelo que nunca dejó de amar a su familia y nos recordó que la verdad, aunque tarde, siempre tiene la fuerza para abrir el camino hacia un nuevo comienzo.